Saludos a todos y sean bienvenidos al canal del amigo Bill. Soy Bill Díaz y para mí es un honor que me acompañes a estas cápsulas que se llaman Piensa al estilo TV, al estilo del texto bíblico. Estamos leyendo la Biblia verso por verso para poder sacar lecciones para nuestro diario vivir, lecciones prácticas para que seamos mejores personas. E iniciamos con el Evangelio de Mateo, pero antes de proseguir necesitamos unas consideraciones. ¿A quiénes está dirigido este evangelio? Es para una eclesía o comunidad cristiana, un grupo diferente al pueblo de Dios original llamado Israel. Los esfuerzos teológicos de Mateo parecen ir dirigidos a la legitimación de la existencia y las prácticas de su propia comunidad. Mateo considera y describe a su colectivo como miembros de un grupo devoto de seguidores de Jesús, opuesto a los hostiles judíos. ¿Cuándo y dónde se escribe este evangelio? Se estima que está entre 40 y 70 años después de Cristo. Y hay propuestas que plantean que fue escrito en Palestina o Antioquía de Siria. ¿Y qué significa eclesía? Eclesía es una palabra griega traducida en el Nuevo Testamento como iglesia. Proviene de ek, que significa salir de hacia a, y kaleo, que significa llamar, y tiene que ver con un grupo de personas llamadas de un lugar a otro. ¿Es una asamblea o una congregación? Así que vemos que eclesía en el Nuevo Testamento es iglesia. ¿Pero qué dice el diccionario al respecto de lo que es iglesia? Iglesia, congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Entonces podemos decir que una iglesia, una eclesía, es un grupo de personas que están llamadas afuera del mundo para estar con Dios, hacia Dios. Es interesante porque muchas personas confunden iglesia con los templos, con las estructuras, pero no. Muchas veces hemos usado la frase, no quiero ir a la iglesia, y se nos olvida que realmente la definición correcta es que es un grupo de personas seguidores de Cristo que buscan a Dios. Muy bien, estamos hablando sobre el Sermón del Monte, ubicado en Mateo capítulo 5. Ya leímos el verso 1 y 2 en la cápsula anterior. Si no lo has visto, en la parte de abajo, en la descripción, vas a encontrar un link directo para esa primera cápsula que ya subimos y publicamos. En el capítulo 4 de Mateo, dice la escritura que Jesús viene del desierto lleno del Espíritu Santo y empieza a predicar el Evangelio. Empieza a hablar las buenas noticias, las buenas nuevas, las cuales consistían en que la gente se tenía que arrepentir porque el reino de los cielos ya vino. ¿Qué significa arrepentimiento? Lo mencionamos en la cápsula pasada y es un cambio de mentalidad. Posteriormente Jesús viene y elige a sus primeros discípulos, a los cuales convertirá en apóstoles. Y empieza en toda la región de Galilea a sanar las dolencias de todos los enfermos, a predicar las buenas noticias, las cuales ya había mencionado, y a enseñar en las sinagogas. Fue tan grande su fama que la gente vino a ver qué es lo que pasaba con Jesús. ¿Quién era esta persona? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué milagros va a hacer? Entonces todas las personas están con esa grande expectativa. Entonces Jesús viene ya en el capítulo 5, se sienta en lo más alto de una montaña y les empieza a enseñar. ¿Pero qué les enseña? Mateo capítulo 5, verso 3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Jesús arranca su enseñanza en el Sermón del Monte sobre las bienaventuranzas, las dichas. ¿Quién es alguien dichoso? ¿Quién es alguien bienaventurado para Jesús? Dice claramente que aquella persona que es pobre en el espíritu, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, le pertenece. ¿Pero qué dice el diccionario acerca sobre una persona pobre? Pobre es alguien necesitado, que no tiene lo necesario para vivir. A veces pensamos que una persona pobre es aquella que es humilde, que dice yo estoy aquí. No. Pobre es alguien necesitado, alguien que no tiene algo. Inclusive hay áreas en nuestra vida donde nos hace falta algo. Entonces somos pobres en esa área. Entonces dice la escritura que si venimos y somos de manera espiritual pobres, el reino de los cielos nos pertenece.
Se refiere básicamente a estar necesitados de Dios, a estar necesitados de su presencia, a leer su palabra. Tal vez muchas personas que están viendo dicen, mire, yo no tengo tiempo vil para buscar de Dios, no puedo irme a la iglesia, es mucho trabajo, no leo la Biblia, no oro, no le canto al Señor, pero quiero de Él, porque quiero cambiar, quiero ser mejor persona, porque algo dentro de mí necesita ser llenado, ese vacío que solo Dios en Él puede encontrar. Ese tipo de personas son las que habla este verso, aquella que dice, yo necesito más del Señor. Así como Pablo dijo una vez, no es que lo haya alcanzado todo ya, sino dejando todo atrás, me extiendo hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para mí. ¡Wow! Es decir, bueno, no es que yo lo sepa todo, es que yo he tenido seminarios, he tenido cursos, y yo soy pastor, soy ministro, soy predicador, yo toco una alabanza, yo no necesito de buscar a Dios. No. Jesús empieza claramente diciendo, si tú tienes escasez espiritual, eres un candidato para que el reino de los Dios sea para ti. Y a veces nosotros venimos y decimos, esa persona no es tan espiritual, no quiere de Dios, no, Dios no le va a dar nada. No, tengamos cuidado. Jesús empieza a decirle, si esa persona necesita para poder vivir de Dios, de su reino, pues lo va a tener. No le podemos cerrar las puertas a ese tipo de personas. Inclusive nosotros, puede que no estemos buscando a Dios como debería de ser. Es una buena oportunidad para hacerlo. Así que sintámonos dichosos si tal vez en un momento sentimos, es que no soy tan espiritual como esa persona, es que yo no busco a Dios tanto como otra. Créeme, si tú decides en este instante creer a lo que dice la Biblia, el reino de los cielos te está esperando. Solo simplemente acércate y recíbelo. Una vez escuché, si nada es lo que tienes, mucho más es lo que te va a rodear. Mateo capítulo 5, verso 4. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Muchas veces he escuchado sobre el llanto, el llorar es símbolo de debilidad. Y la Escritura dice, si tienes llanto, si lloras, y tal vez tu vida es tan pesada, tan difícil, hay procesos en que hay altas y bajas, tal vez en este momento sientes que ya no puedes más, se vale la pena llorar, porque al final dice la Escritura que las personas que lloran serán consoladas. El diccionario define consuelo como descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga, que aflige y oprime el ánimo. Tal vez en este momento estamos oprimidos, no nos alcanza para el fin de mes, perdimos el trabajo, perdimos a un ser querido, perdimos a alguien importante en nuestra vida, no se están dando las cosas como queremos y sentimos frustración, sentimos enojo y a veces terminamos desahogándonos, llorando. Dice la Escritura que el consuelo viene del cielo, el ánimo viene de Dios. A veces nos dicen, no llore, hágase fuerte, usted tiene que salir adelante. Sí, pero la Escritura también aconseja, sí, hay que llorar. Jesús lloró cuando se enteró que su amigo Lázaro había muerto. Qué interesante es que esa parte humana Jesús no la aplaca. A veces nosotros venimos, no llore, usted no tiene que llorar porque el gozo del Señor es su fortaleza. Claro, es para consolarnos, es para levantarnos, es para sosegarnos, es para sentir ese alivio que necesita nuestra vida. Como lo leímos en el verso anterior, tal vez sentimos esa pobreza espiritual que no sabemos cómo salir porque ya estamos metidos en un vicio y no podemos salir. Pero si te toca llorar, hazlo y hazlo muy bien delante de Dios. Si hay que rendirse y arrodillarse, que sea delante del Señor, porque al final de Él viene ese consuelo tan necesario. Tal vez nos adelantó un ser muy muy querido, un papá, una mamá, un abuelito, alguien que nos abrazaba y nos animaba. Vamos delante de Dios, lloremos, quejémonos, saquemos todo lo que hay delante de Él en oración y créeme, al terminar vamos a salir renovados, fortalecidos, aliviados. Eso es lo bueno y Jesús mismo lo dijo, dichoso eres si lloras, porque ese consuelo va a venir de Dios, no el consuelo de, sí, ánimo, una palmadita y deja de llorar, no, es un consuelo que sana completamente heridas que están en nuestro corazón, que tal vez desde pequeños los tenemos y no han sido sanados, pero hay que permitir que Él sane. Por eso dichoso aquel que viene delante de Dios y si se muestra vulnerable, va a recibir ese alivio que tanto está buscando. Mateo capítulo 5, verso 5. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Hay que entender claramente qué es ser humilde. El diccionario
lo define como virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. A veces confundimos la humildad con la pobreza, lo mencioné hace un momento, y decimos, es que esa persona es humilde porque es pobre. Yo he conocido personas que tienen escasez financiera, económica, y son muy orgullosos, y he conocido personas que tienen sobreabundancia, mucho recurso económico, muchos bienes, y son muy generosos, son muy dadivosos. Entonces, ¿qué es en sí la humildad? Es reconocer nuestras limitaciones, es reconocer que no podemos, que necesitamos de otros, hallar el valor en otros. Me encanta que Jesús es el mejor ejemplo de una persona humilde. Siendo Dios, dice el texto bíblico, no vio su condición de Dios, sino que se despojó, se quitó todos sus honores y se hizo humano. Estando Él en lo más alto, bajó y nos levantó a la par de Él. Jesús no se ofende por si hacemos mayores cosas que Él, si Él mismo dijo, ustedes harán en mi nombre más cosas. Eso le dice a sus discípulos. Entonces tenemos que entender que Jesús es una persona humilde. Es reconocer nuestras limitaciones. Primero, delante de Dios, ser humildes es venir, decirle, Señor, yo no puedo, empezando con la actitud del corazón, decirle, ayúdame. Está muy difícil este proceso, está muy difícil esta limitación, está muy difícil esto que estoy viviendo. Tal vez estoy muy consumido por un vicio o un mal hábito, ayúdame a salir de eso. Dice la Escritura que el Señor Dios resiste al que es soberbio, pero le da gracia al humilde. Aquel que reconoce que uno puede estar arriba o abajo, al final es tener temple y poder levantar a otros, así como lo hizo Jesús, que aún siendo Dios se despojó de todos los honores, de todos los títulos que tenía y bajó a la tierra a ser hombre. Y no solamente bajó hasta lo más profundo, sino que levantó al ser humano y lo puso al nivel de Él, porque dice la Biblia que somos coherederos con Cristo. Él no se ofende cuando dice la Escritura, le podemos llamar hermano. Él claramente nos lleva delante de Dios y a pesar de que es el mismo Hijo de Dios, dice también ustedes, que cuando vamos delante de Dios en el nombre de Jesús, que nos puede dar Dios Padre todo lo que necesitamos. Jesús no se molesta porque usemos su nombre. Al final le dijo a sus discípulos que harían mayores cosas en su nombre porque Él iba al Padre. Entonces no se molesta y así debemos de actuar nosotros. Saber nuestras limitaciones, saber qué sí tenemos, pero también qué tienen otras personas y cómo todos juntos colaboran. Qué bonito es y es bien grato trabajar con personas humildes, personas que no sean soberbias ni orgullosas, con personas que tienen esa gracia especial, que sabemos que aunque sean promovidos, tengan privilegios, están de manera sensata actuando con los pies en la tierra. Saben hasta dónde pueden, reciben consejo de otros, reciben ayuda de otros, ayudan también a otros, aconsejan también a otros, porque quieren ver también no solo que yo gane, sino que todos podamos ganar. Muy bien, en esta ocasión vimos 3 bienaventuranzas. Para Jesús 3 personas dichosas, aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que lloran, aquellos que son humildes. Al final son actitudes también de nuestro corazón, primero para con Él y también para con las demás personas. Al final dice la Escritura, sintámonos dichosos, no lo veamos como una debilidad, no lo veamos como el mundo dice, es que porque solo eres bien sensible, porque no tenés esto, no tenés lo otro, o porque es que solo con soberbia te mantienes en tu corazón. Podemos cambiar. Al final Jesús empieza enseñándole a este grupo de personas que venían de todos los lugares, no solamente de Galilea, de Judea, sino venían hasta de Siria a escucharlo, prestar atención a lo que Él enseñaba. Y qué mejor con la nota alta diciendo, bueno, dichoso eres tú, el reino de los cielos te pertenece, vas a recibir consuelo, al final la tierra va a ser posesión tuya. Entonces está en nosotros ser personas que Jesús considere dichosas. Y si tal vez no lo reconocen las personas a nuestro lado, con que el cielo lo reconozca, entonces podemos vivir de una mejor manera. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado en esta cápsula. Gracias por estar ahí, por darle me gusta, pero principalmente por compartir, porque más a alguien Dios le está hablando directamente.
Te invito a que busques una Biblia, lee el texto bíblico digital o por papel o escucha audios de la Biblia. Lo importante es que le prestes atención porque tiene el poder de cambiar nuestra manera de pensar y se ve reflejado en nuestra manera de actuar. Sí, porque no solamente es leer, meditar, sino también es accionar. Pero ¿qué vamos a accionar si no leemos y si no meditamos? Así que gracias. Soy Bill Díaz. Este es el canal de Amigo Bill y gracias por haberme acompañado en esta cápsula. Espero que en la próxima también me acompañes y solo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma.